Mira que está titulado Comer sin hambre. Comer sin hambre Es desperdiciar. es desperdiciar El sabor de la comida. Amén. Amén. A veces vamos a comer en lugares donde la comida está fea, pero como tenemos hambre. Amén. Sentimos que está rica. Y a veces nos estamos comiendo platos de alta calidad y no nos sentimos bien porque estamos llenos. Entonces, el reino hay que, diga conmigo, hay que probarlo. Hay que probarlo Con hambre. con hambre. Amén. Amén. Y hay que vaciar nuestra mente. Diga, voy a vaciar mi mente. Voy a vaciar mi mente De todo espíritu babilónico. de todo espíritu babilónico Para que pueda entrar el reino de Dios a mi vida. de Dios a mi vida. Yo nací en la Asamblea de Dios y yo conocí al Señor. Y el Señor me sacó a mis 17 años. El Señor me sacó y me reveló su reino. Al principio era muy duro para mí, yo pensaba que estaba predicando una herejía. Yo decía, yo no voy al infierno porque estoy predicando lo que es. El diablo me hablaba. Porque no es fácil romper una cultura de muchos años. No es fácil Romper una cultura pero una cultura de muchos años. muchos años. Pero cuando el reino se te revela, se van a romper muchas cosas de tu vida muy fuerte. Vamos a ir a Lucas capítulo 13, verso 10. Vamos a romper el espíritu de rebeldía. Diga conmigo, el reino rompe la rebeldía. El reino rompe la rebeldía. El reino rompe la apatía, la indiferencia. El reino rompe la apatía, la El reino indiferencia. rompe el espíritu religioso. El reino rompe el espíritu religioso. El reino rompe la mentira. El reino rompe. El reino es un catalizador. El reino es un catalizador. El reino es un catalizador del sistema babilónico. Aleluya. Dice que enseñaba el Mesías en una sinagoga en el día de reposo. Ya conmigo, el Mesías siempre le llevó la contraria. El reino te va a llevar la contraria. El reino siempre va a ir contravía. Aleluya. El reino siempre va a ir contravía. Aleluya. El reino siempre va a ofenderte. El reino va hasta humillarte cuando no lo conoces. ¿Por qué algunos pastores no quieren predicar reino? Porque se sienten humillados. ¿Y por qué se sienten humillados? Porque el reino les dice que no saben nada. El reino les dice que todo lo que saben no vale. Entonces, cuando el reino te dice que todo lo que sabes no vale, ¿cómo te sientes? Y si hiciste 10 años de teología, y si fuiste a la escuela, y si hiciste un doctorado, ¿cómo te sientes? Diga conmigo, el reino te va a humillar. El reino te va a Va a humillar. humillar tu conocimiento humano. Va a humillar tu conocimiento. Porque el reino tiene una naturaleza divina. Diga conmigo, el reino tiene naturaleza divina. El reino tiene la naturaleza Por eso divina. Él nos da un consejo. Busquen primero. Amén. De nuevo, busquen primero. Busquen primero El reino de Dios. el reino de Dios Y su justicia. y su justicia. Y todo lo demás va a venir. Todo lo demás va a venir. Pero lo más Aleluya. importante es el reino. Lo más importante es el reino, sí, Señor. Y el Señor dice, búsquenlo. Aleluya. Primero. Aleluya. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Diga conmigo, la iglesia sin el reino es una mujer encorvada. La iglesia sin el reino es una mujer encorvada. De nuevo, es una mujer torcida. Es una mujer Y es torcida. una mujer que está enferma. Una
mujer que está enferma. Aleluya. Pero el Mesías entró a la sinagoga y la primera cosa que el Mesías fue y hizo es ver a aquella mujer. Diga conmigo, la iglesia estaba atrapada en Babilonia. La iglesia estaba atrapada en Babilonia. Porque esa mujer encorvada significa la iglesia del Cordero de Dios atrapada en el sistema religioso. Wow, poderoso. Atrapada en religiosidad, atrapada en dogma, atrapada en ¿cómo se llama? En doctrinas humanas. Y por eso la iglesia estaba encorvada. Diga, la iglesia ha estado encorvada. La iglesia está encorvada. Ha estado torcida. Ha estado torcida. Viendo hacia abajo. Viendo hacia abajo. Porque la iglesia tiene que ver hacia abajo en el sentido de gobernar la tierra. Pero la iglesia tiene que ver hacia arriba en el sentido de depender de Dios. Aleluya. Diga conmigo, la iglesia tiene que ver hacia arriba. La iglesia tiene que ver hacia No porque arriba. va a vivir arriba, sino porque de arriba viene el reino de Dios. Aleluya. Amén. Pero la iglesia estaba viendo hacia abajo, estaba encorvada. No tenía el poder para ver hacia arriba. Santo. Por eso el Señor dice que busquemos las cosas de arriba. Diga, busquemos las cosas de arriba. Busquemos las cosas de arriba. Amén. Amén. Cuando el Señor dice que busquemos las cosas de arriba, no se refiere al aire, no se refiere al cielo, al sol, a la luna, a las estrellas. Se refiere a la justicia, a la paz, al gozo. Diga, la justicia no habita en la tierra. La justicia no habita en la tierra. De nuevo, digo de verdad, la justicia no habita en la tierra. La justicia no habita en la Esta tierra tierra. está llena de injusticia. La tierra está llena de Por eso injusticia. se miren hacia las cosas de arriba. Aleluya. Porque allá habita la justicia, habita el amor, habita la paz, habita la gracia, habita la misericordia. Aleluya. Aleluya. La mujer estaba encorvada y miraba hacia abajo. No tenía el poder de ver hacia arriba. Diga, yo tengo el poder de ver hacia arriba. Yo tengo el poder de ver hacia arriba. Yo tengo que ver hacia arriba para que cuando yo descienda abajo yo pueda gobernar. Aleluya. Aleluya. Tremendo. Cuando el Mesías la vio en el verso 12, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Todo lo que me obliga a ver hacia abajo y me impide verlo de arriba es enfermedad. De nuevo, todo lo que me obliga a ver abajo y me roba la visión de arriba se llama enfermedad. Wow. Yo necesito ver hacia arriba. Aleluya. No viendo el aire y las estrellas como si fuera un enfermo mental. Cuando el Señor me dice ver hacia arriba, me está diciendo, tienes que depender de mí. Amén. Aleluya. Poderoso. No tienes que depender del profeta, ni del pastor, ni del sacerdote, ni del líder cristiano. Amén. Tienes que depender totalmente de mí. Aleluya. Aleluya. Poderoso. Porque el pastor se equivoca y miente, sí. El profeta miente, sí. Y todos mienten, y todas mienten, y todos son mentirosos. Pero hay uno que es verdadero. Amén. Además, en el Biblia está escrito que sea todo hombre mentiroso y solamente él sea verdadero. Aleluya. Amén. Amén. Nosotros somos tan mentirosos que aún diciendo la verdad mentimos. Es cierto. Que no es la naturaleza. Pero hay uno que no miente y lo adoramos. Amén. Sí, Señor. Lo exaltamos. Aleluya. Y me siento feliz de ser mentiroso para que tú seas verdadero. Y me siento feliz de equivocarme para que tú seas verdadero. Amén. Y me siento feliz de ser un pecador para que tú seas mi Dios. Tú eres Dios y tú eres santo. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No debo alegrarme con el pecado.
pero debo alegrarme de que necesito depender de Dios. Amén. Amén. No debo sentirme orgulloso porque pequé o me equivoqué o fallé, pero debo sentirme orgulloso porque tengo un Salvador. Aleluya. Y si alguien ha pecado, dice la palabra, que se busque un abogado. Y hay uno que es el mejor intercesor entre Dios y los hombres. Aleluya. Amén. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Dile al que está a tu lado, necesitas enderezarte. Necesitas enderezarte. Amén. Es más conocida que el Tour de Francia. Dile que está a tu lado, necesitas enderezarte. Necesitas enderezarte. Y lo único que te va a enderezar es el mensaje del reino. Amén, sí, Señor. Aleluya. La iglesia vive encorvada porque no tiene reino. Wow. Santo. La iglesia mira hacia abajo porque no tiene reino. Aleluya. Aleluya. La iglesia sueña con vivir arriba porque no tiene reino. Pero cuando la iglesia conoce el reino, no ve hacia abajo para ignorarlo. No ve hacia arriba para vivir allá. Cuando conocemos el reino, vemos hacia abajo porque sabemos que somos hijos de Abraham y somos herederos de la promesa de Abraham. Aleluya. ¿O usted no es hijo de Abraham? Yo soy hijo de Abraham. ¿Y qué le dijo el Señor a Abraham? A tu descendencia le daré el cielo para siempre. No, la tierra. A tu descendencia le daré esta tierra para siempre. Aleluya. Entonces yo acepto que mi padre Abraham ha muerto, pero que yo soy vivo, por lo tanto he venido con la herencia que me pertenece. Aleluya. Usted le pregunta a un judío dónde va a vivir su eternidad y qué cree usted que le va a decir. La tierra. Pregúntale a un judío, ¿dónde vas a vivir tu eternidad? Pregúntale a un católico evangélico, ¿dónde vas a vivir tu eternidad? En el cielo. Porque hemos estado encorvados, digan encorvados. Encorvados. Nuestros oídos no han estado conectados con el cielo. Pero cuando el Señor nos suelta la palabra y nos dice, levántate que eres libre. Aleluya. Y si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Sí, Señor. Aleluya. Poderoso. Pero necesito tener un oído espiritual. Cuando el Mesías la vio en el verso 12, la llamó. Y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Diga conmigo, la iniquidad es una enfermedad. La iniquidad es una enfermedad. La religiosidad es una enfermedad. La religiosidad es una enfermedad. El legalismo es una enfermedad. El legalismo es una enfermedad. Cuando tu pastor es legalista, está enfermo. Cuando el profeta es mentiroso, está enfermo. La iniquidad es una enfermedad. Alguien diga, la iniquidad es enfermedad. La iniquidad es La enfermedad. religiosidad es enfermedad. La El religiosidad es legalismo enfermedad. es enfermedad. El legalismo es enfermedad. El pecado es enfermedad. El pecado es enfermedad. Y la primera cosa que el Mesías hizo fue decirle a la mujer, eres libre de tu enfermedad. Amén. Esta noche gritamos al Señor, Señor, yo quiero ser libre de mi enfermedad. Señor, yo quiero ser libre de mi enfermedad. Porque hay dos tipos de enfermedades, Señor. Una que curan los doctores y otra que solamente tú las curas. Así es, aleluya. De nuevo, hay dos tipos de enfermedades. Una que la puede curar el doctor y la medicina, pero otra que solamente Dios la puede curar. Y diga, Señor, sáname. Señor, sana. Rompe mi enfermedad, rompe mi iniquidad, mi pecado, mi indiferencia, mi rebeldía, Rebeldía. mi espíritu religioso. Amén.
se puso las manos sobre ella. Y lo que me gusta del cuento aquí es que ella se enderezó. El Señor dice que la Biblia dice: corrige al muchacho con vara, para que su corazón vuelva a su lugar. Quiere decir que el corazón, cuando estamos rebeldes, el corazón está encorvado. Wow. Diga conmigo: cuando estamos rebeldes, el corazón está encorvado. El corazón está Y encorvado. el Señor dice que hay que corregir al muchacho con vara para que el corazón vuelva a su lugar. Aleluya. El Señor creó a la mujer así de la derecha, pero ella se encorvó y caminaba así encorvada. Diga conmigo: el Señor la enderezó. El Señor la enderezó. Juzgó su iniquidad. Buscó su iniquidad. Juzgó su pecado. Juzgó su pecado. Juzgó su religiosidad. Juzgó su religiosidad. Y retornó a su posición original. De nuevo diga: corrige al muchacho con vara. Amén. Entonces la iglesia, diga, está torcida. La iglesia está torcida. Porque no tiene reino. No tiene reino. Nuestros pastores son flojos, no leen la Biblia. Algunos de ellos repiten como loro lo que otros dicen, pero no invierten tiempo en la Biblia. Y un pastor que no lee la Biblia es un ignorante. El pastor tiene que leer la Biblia y escudriñarla y escribir, repetir, gritar, hablar, oír la palabra del Señor. Diga conmigo: aleluya. Para que el Aleluya. espíritu religioso sea juzgado. De nuevo diga: espíritu religioso. Espíritu religioso. Espíritu de legalismo. Espíritu de legalismo. Espíritu de religiosidad. Espíritu de religiosidad. Pero ¿qué pasó cuando la mujer se enderezó? Alguien se enojó. Diga conmigo: cuando la mujer se enderezó. Cuando la mujer se enderezó, Alguien se enojó. alguien se enojó. A la gente le gusta que seamos pobres y que le pidamos 10 soles, 5 soles. Porque la pobreza es estar encorvado. Dile que no, la pobreza es estar encorvado. Es estar encorvado. Esto es la pobreza, estar encorvado. Pero el reino de Dios, diga conmigo, el reino de Dios rompe esa enfermedad, porque la pobreza es una enfermedad. El reino de Dios rompe esa enfermedad. Hay gente que se asusta y se pregunta lo que está diciendo: todos somos enfermos. Diga conmigo: la pobreza La pobreza es una enfermedad es una enfermedad provocada por la iniquidad. Hay gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y ha agarrado dinero, el dinero se le escapa como agua y no hace nada en su vida porque tiene una iniquidad financiera. Wow. Diga conmigo: iniquidad financiera. Iniquidad financiera. Entonces está encorvado. Diga: está encorvado. Está encorvado. Necesita ser liberado. Necesita ser Si liberado. hay con libertad, seréis verdaderamente libres. Sí, Señor. Aleluya. Entonces necesitamos salir de esa enfermedad. Diga: la pobreza es una enfermedad. La pobreza es una La enfermedad. religión es una enfermedad. La religión es una El enfermedad. pecado es una enfermedad. El pecado es una enfermedad. Babilonia es una enfermedad. Babilonia es una Es enfermedad. un cáncer Es un que cáncer. tiene que ser extirpado por el reino de Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado. Tiene que estar claro: alguien se va a enojar cuando te levantes. Alguien se va a enojar cuando te levantas. Alguien se va a enojar cuando abres los ojos. Alguien se va a enojar. Hay familias que cuando te ven pidiendo 10 soles te ayudan. Y están contigo, pero si te ven que te compraste el carrito, te compraste una propiedad, te compraste aquí, ya no les pides, se enojan. Pero ustedes estaban alegres cuando yo les pedía, sí, porque dependían de ellos, pero ahora que te ven independiente y libre, se van a enojar. Dile al que está a tu lado: si el Hijo te liberta, vas a ser libre. Si el Hijo te liberta, vas a ser libre.
Si el Hijo te liberta, vas a ser libre. Aleluya. Entonces el matrimonio tiene que estar con el reino de Dios. Si no, va a ser un matrimonio más. El matrimonio tiene que ser un matrimonio de rey. Mira, Amén. Amén. No es casarse para tener sexo. O para tener un hombrecito y andar ordenado de chillón en la plaza, como si fuera un arete. Es casarse para cumplir un propósito. Ya conmigo, el matrimonio tiene propósito. El matrimonio tiene propósito. El reino de Dios tiene propósito. El reino de Dios tiene propósito. El principal de la sinagoga se enojó porque el Mesías sanó en el día de reposo. Ya conmigo, el sábado. El sábado. No es un día sagrado. Dígalo, dígalo, el Sábado. no es un día sagrado. No es un día sagrado. El sagrado es Cristo. El sagrado es Cristo. Aleluya. Lo que ellos entendían que el día de reposo es una sombra del Mesías que había de venir y que ahora estaba frente a ellos. Aleluya. De nuevo, el sábado equivale al Shabbat Shalom. El sábado equivale al reino de Dios restaurado sobre la tierra. El sábado equivale al gobierno del Mesías. El sábado equivale al Mesías mismo. Amén. Guarda el sábado, dicen los sabáticos, porque es el día del Señor. No, tú estás equivocado. Cuando vino Cristo llegó el reino. Y cuando llegó el reino, Amén. es el día del Señor. Aleluya. Isaías dijo: he venido a predicar el año agradable del Señor. Y el año agradable del Señor era la llegada del reino. Aleluya. Poderoso. Grite conmigo: el día agradable del Señor. El día agradable del Es Señor. la llegada del reino. Es la llegada Es del la Rey. llegada del Mesías. Es la llegada del Mesías. No es un día. No es un día. Para los evangélicos es el domingo. Para los católicos y los evangélicos es el domingo. Para los sabáticos es el sábado. Pero para los hijos de Dios, el día del Señor son todos los días de Amén. Dios. Así es. Sí, Señor. Aleluya. Bueno, vengo el domingo porque el domingo descanso. Pero si me tocara descansar el lunes, pues el lunes yo vengo a la reunión. Pero diga conmigo: el lunes no es el día del Señor. El martes no es el día del Señor. El miércoles no es el día del Señor. El día del Señor es la llegada del reino. Amén. Si llega el lunes, amén. Y si llega el martes, amén. Y si llega el miércoles, amén. Pero el día del Señor es el reino. Amén. Aleluya. El principal de la sinagoga, enojado de que el Mesías hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En esto puede venir y ser sanado, y no en el día del reposo, porque es el día del Señor. Lo que él había entendido era que el día del Señor, anunciado por Isaías, que habló, que había venido a predicar el año agradable, ese mensaje que Isaías había hablado se estaba cumpliendo literalmente en la llegada del Mesías. Amén. Aleluya. Entonces dile que está a tu lado: el Shabbat Shalom El Shabbat Shalom es el reino de Dios. es el reino de Dios. ¿Qué es el Shabbat Shalom? ¿Alguien ha oído hablar del Shabbat Shalom? Pues el Shabbat Shalom es el sábado para los judíos. Empieza el viernes en la tarde. Para nosotros, diga para nosotros, el Shabbat Shalom El Shabbat es la Shalom llegada del Mesías. es la llegada del Es la Mesías. llegada del reino de Dios. La llegada del reino de Dios. Es la paz total sobre la tierra. Aleluya. Yo le digo a la gente: no le digas shalom a la gente. Porque cuando dicen shalom es otras guerras. Mejor digan Shabbat Shalom. Amén. Diciéndole: la paz de Jesús. Mira, escúchame, ¿qué es shalom para nosotros? No, dígame lo que es shalom normalmente. ¿Qué significa shalom?
Y más si el hermanito está todo torcido y en pecado, le digo, Shalom, malo, justo y lo acabo. Entonces mejor no me diga Shalom, dile Shabbat Shalom. Amén. ¿Qué significa el Shabbat Shalom? Es el descanso total de Dios, es el gobierno total de Dios. Amén, aleluya. Anunciándole que necesitamos Shabbat, no necesitamos Shalom. Necesitamos Shabbat Shalom. Solo se dice Shabbat Shalom el día del descanso, el día en que Dios va a reposar, porque va a haber la tierra restaurada. Entonces, Shabbat Shalom es el reino de Dios restaurado sobre la tierra. Amén. Digo, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. La gente te asusta. Shabbat no, Shalom. Shabbat Shalom no. Shabbat Shalom solo es el sábado. No, el Shabbat Shalom es Cristo. El Shabbat Shalom es el reino de Dios. Aleluya. Todos los días. Amén. Entonces el Señor le respondió y le dijo, ¿qué le dijo? Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Ya si ves que tu animal se está muriendo el sábado, ¿lo deja morir? Para eso había venido el Mesías, para darle salvación a la tierra en el día de reposo. Amén. Poderoso. Para eso había venido el Mesías, para romper mis ataduras en el día de reposo. ¿Y cuál es el día de reposo? La llegada del reino. Amén. Diga conmigo, el día de reposo El día de reposo es la llegada del reino de Dios. es la llegada del reino. Es el descanso total. Descanso total. Verso 16, a esta hija de Abraham, diga conmigo, yo soy hijo de Abraham, Yo soy hijo de Abraham. heredero de la promesa. ¿Alguien sabe qué le dijo el Señor a Abraham? ¿Qué le prometió? La tierra. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham, pastor? ¿Qué es lo que le prometió? Mira el cielo, mira las estrellas y cuéntalas, así será tu descendencia. Amén. Y a tu descendencia le daré esta tierra. Amén, aleluya. Mira la arena del mar, cuéntala, así será tu descendencia. Y es verdad, cuántos habitantes somos en la tierra. Y se pasa el censo, y yo le aseguro que dicen que en Perú hay tantos millones y se equivocan, hay más. Cuando le digo mirar la arena del mar y contarla, así será tu descendencia, estaba hablando de todos los billones y trillones que hay en la tierra. Hay lugares donde no hay el censo, que no pueden entrar para censar porque son lugares muy inhóspitos, muy alejados. Y los que hacen el censo les dan pereza ir para allá y van a decir que hay 10. Poner que hay 10. El Señor le dijo a Abraham, contar la arena del mar porque así será tu descendencia. Y después le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra para siempre. Amén. Pregúntale a un judío dónde vive mi fraternidad y te dice en la tierra. Porque ellos fueron educados, Fueron por educados sus patriarcas. por sus patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob Jacob. y todos los profetas, y ninguno de ellos te habló del cielo. Todos te hablaban de la restauración. Necesitamos volver a poner los ojos sobre la tierra. Tiene que estar a tu lado, necesitas poner los ojos sobre la tierra. Necesitas poner los ojos sobre la tierra. ¿Qué decían nuestros pastores? No hablemos de la tierra, porque la gente va a perder la sensibilidad del cielo y se va a volver carnal. Pero a nosotros nunca nos dieron el cielo, a nosotros siempre nos dieron la tierra. A nosotros dijeron que los cielos son los cielos del Eterno y que Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Eso dice Salmo 116, creo, vamos, Salmo 116. Yo puedo venir aquí a profetizar, a llorar y todo lo que me gusta, pero creo que la mayor liberación es sacar a la gente de la vida. Amén. ¿Qué dice Salmo 116? Pero no me equivoqué, 15 o 115, 16.
es 115, 16. Los cielos de los cielos de Jehová y la tierra a los hijos de los hombres. Los cielos son los cielos del Eterno. Y le ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Poderoso. Le diga, Señor, perdóname Señor, perdóname por dejar la tierra huérfana. por dejar la tierra huérfana. De nuevo día he dejado huérfana la tierra. He dejado huérfana la tierra. Porque me dijeron que esta tierra era del diablo. Dile que de tu lado esta tierra es del diablo. Esta tierra no es del diablo. Esta tierra es de los hijos de Dios. Esta tierra es de los hijos de Dios. Somos herederos y coherederos. Amén. Amén. Poderoso. Aleluya. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Ya conmigo es en el día del Señor, que el Señor sana. Aleluya. Grito fuerte, es en el día del Señor. Es en el día del Señor que el Señor sana. Grítalo fuerte, es en el día del Señor. Es en el día del Señor que el Señor salva. Aleluya. Si usted quiere ser salvo, tiene que ser en el día del Señor. Aleluya. Por eso el hombre de Dios cuando lo vio le dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy en el día del Señor, me manda. Amén. Alguien diga, este es el día que ha hecho. Este es el día que ha hecho el Señor. Y en el día del Señor hay que aprovechar. Dígalo de nuevo, en el día del Señor. El día del Señor. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Profeta Jaime, ¿cómo hago para saber cuándo es el día del Señor? Cada vez que el Señor opera desde su reino y ministra desde su reino, es el día del Señor. Poderoso. Aleluya. 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 La mujer verdugo de sangre sabía que ese era el día del Señor. Y como los hombres no dejaban que ella lo tocara, ella provocó arrastrarse para tocar al Señor en el día del Señor. Si tocas a Dios Si tocas a Dios en el día de Dios, en el día de Dios, vas a recibir. No toques a Dios en el día de los hombres, toca a Dios en el día de Dios. Aleluya. Alguien diga, voy a tocar a Dios. Voy a tocar a Dios En el día de Dios. en el día de Dios. El día de Dios es su reino. Amén. Amén. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debe desatar de esta ligadura en el día del reposo. Este es el día que ha hecho el Señor, o lo hacemos ahora o no va a pasar. Aleluya. Poderoso. Alguien diga, es ahora. Es ahora. No va a pasar. No va a pasar. Hay que hacerlo en el día del Señor. Entonces la visitación es ahora, diga, es ahora. Es ahora. O es ahora, Pues ahora. nunca. Pues nunca. Cuando el hombre vio que todos los presos estaban saliendo y vio la cárcel toda destruida, el apóstol le dijo, tranquilo, no te hagas nada, no te asustes, aquí estamos. Y él le dijo, señores, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Y él dijo, cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo en tu casa. Ahora. Aleluya. Poderoso. Wow. Alguien diga, ahora. Ahora Se va a romper algo. se va a romper algo. Pero se tiene que romper el velo. Tiene que romper el velo. Cuando vamos a iglesias religiosas, nos cuesta entender. Y muchos de nosotros venimos de iglesias que tienen un dogma de hombres, un estatuto de hombres, un reglamento de hombres. Que de tal hora a tal hora es la bienvenida, de tal hora a tal hora es el testimonio, de tal hora a tal hora es el canto de la hermanita Piojosita que va a cantar, y de tal hora a tal hora el otro hermanito viene aquí, y de tal
a tal hora recoge la ofrenda, y de tal hora predique este hombre, y solamente los cantos, y no prediques este muy largo, haz esto, así, así. Dile que está a tu lado, ese es el día del hombre. Ese es el día del hombre. El hombre cree que Dios va a reaccionar. El hombre cree. El hombre cree Que Dios va a reaccionar en el día del hombre. en el día del hombre. Y Dios no opera en el día de los hombres, Dios opera en su vida. Amén. Aleluya. De nuevo diga, Dios no opera en el día de los hombres. Dios no opera en el día de los hombres. Dios opera en el día del Señor. Dios opera en el día del Señor. Y este es el día. Y este es el día del Señor. Aleluya. Me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Pero quiero que la hagas en tu día. Alguien diga, quiero ser libre en el día del Señor. Quiero ser libre. Quiero ser sano en el día del Señor. Quiero ser sana en el día del Señor. Quiero recuperar mis posesiones en el día del Señor. Quiero recuperar mis posesiones en el día. Quiero ser libre en el día del Señor. Quiero ser libre en el día del Señor. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo sé cuándo es el día del Señor? Diga conmigo, cuando yo invoco el reino de Dios, automáticamente estoy estableciendo el día del Señor. Aleluya. Poderoso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando invito al reino de Dios, Cuando invito al reino de Dios, estoy preparando la atmósfera estoy preparando la para atmósfera instalar el día del Señor. para instalar el día del Señor. Aleluya. Por eso que ustedes van a orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y venga tu reino, y venga tu reino. Y hágase tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo. Amén. Amén. Pero esto se hace desde el día del Señor. Aleluya. Alguien diga desde el día del Señor. Desde el día del Señor. Entonces el día que el Mesías llegó a Israel y puso los pies, en ese momento llegó el día del Señor. Aleluya. Que ellos lo vieran, o que ellos no lo vieran, ese es el problema de ellos. Ya conmigo, el reino de Dios. El reino de Dios Siempre va a ser el día del Señor. siempre va a ser el día del Señor. Y si usted lo rechaza, usted rechazó al Señor. Wow. Pero si usted lo toma, usted tomó el día del Señor. Por eso es que el Señor dice, ¿quieres que yo opere en mi día? Búscame. Aleluya. Poderoso. ¿Quieres que yo opere en mi día? Búscame. Búscame. Por eso Él dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. En otras palabras, si quieres tener mi día, búscame. Amén. A ver, pastor, dígales el día, pastor, dígale a su pueblo, el día del Señor es el reino. Dígalo fuerte, grítelo, el día del Señor es el reino. El día del Señor es el reino. Ahora entiendo por qué Él dijo, busquen primero el reino. Amén. Busquen primero mi día. Aleluya. La semana te lleva el día. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y todos estos son nombres griegos, de demonios griegos. Ya conmigo tienen la semana tiene nombres griegos, de demonios griegos. Aleluya. Aleluya. Pero el Señor tiene un solo día y es su reino. ¿Alguien Amén. diga, busquen primero el día del Señor? Busquen primero el día del Señor. El reino es el día del Señor. Aleluya es el día del Señor. Al decir Él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que Él estaba haciendo. Pero Él, Él estaba sembrando el grano de mostaza. Aquella mujer estaba encorvada porque no había recibido esta semilla gloriosa.
Diga conmigo, el grano de mostaza es el El reino. grano de mostaza es el reino. El verso 18, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? Al grano de mostaza. En el mismo evento, en el mismo epicentro, en el mismo sinagoga, en el mismo lugar, él lanzó la pregunta. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Y él mismo respondió, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un huerto y creció y se hizo un árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Amén. En otras palabras, lo que yo estoy haciendo en este día es sembrando el grano de mostaza en el corazón de esta mujer. ¡Aleluya! Aleluya, poderoso. Estoy sembrando el reino en el corazón de esta mujer. Amén. Y si ustedes no lo han descubierto, es porque es normal. Ese grano de mostaza es una semilla pequeña. Aleluya. Dile que está a tu lado, yo necesito una semilla. Yo necesito una semilla. Porque esta semilla es la que sana. Esta semilla es la que Es sana, la que rompe la enfermedad. que rompe la Rompe enfermedad, la depresión. rompe la Rompe la depresión, tristeza. rompe la El día tristeza. que descubramos el reino, ese día vamos a salir de los túneles de la depresión. Dígale que está a tu lado, tú necesitas el reino en tu vida. Necesitas el reino en tu vida. Tú no necesitas el reino en tus conceptos. Tú no necesitas el reino en tus libros. Tú no necesitas el reino ni siquiera en la Biblia. Tú necesitas el reino en el corazón. Amén. Porque si el reino está en la Biblia, pero yo no lo he metido en mi corazón, lo voy a leer como se lee un periódico. Pero el reino tiene que estar en mi corazón. Diga, el reino tiene que estar. El reino tiene que estar en mi corazón. Si aquella mujer estaba alejada del reino de Dios, ese día esa mujer se colocó de pie y lo siguió. Estoy convencido que el Mesías salió de la sinagoga y la vieja se fue detrás de él. Wow, qué importante este hombre. Entró en el día de Aleluya, me poderoso. dio, me llamó y me sanó. Alguien diga aleluya. Aleluya. Esta mujer representa a la iglesia que estaba atrapada en el sistema. Y fue el grano de mostaza el que la vio, la salvó y la sanó. Y gracias, Señor. Gracias, Yo Señor. recibo este grano de mostaza. Yo recibo este grano de Por eso en mostaza. el mismo evento el Mesías lanza la parábola. ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante, dijo, al grano de mostaza, que es tan diminuto, tan pequeño, que un hombre tomó y sembró en su huerto. Y creció, y se hizo un árbol grande, y las aves del cielo anidaron en su rama. En otras palabras, estaba diciendo, yo vine a traer la salvación a esta mujer, y sembré mi reino en ella, y ahora ella va a crecer, porque ella representa a mi iglesia restaurada sobre la tierra. Gracias. Gracias, La Señor. iglesia necesita levantarse. La iglesia De necesita, nuevo, la iglesia necesita levantarse. Pero tenemos que hacer que esta masa crezca. Que masa crezca. El reino de Dios es una masa que hay que echarle levadura para que crezca. Por eso es que si la iglesia perdió la pasión, diga, la iglesia no puede perder la pasión. La iglesia no puede perder la pasión. Cuando ya dejas de preocuparte por lo de Dios, porque tienes empresa, tienes negocio, tienes mujer, tienes hijos, tienes trabajo, tienes tus cosas, y haces a un lado lo de Dios por preocuparte de lo tuyo, has perdido la pasión, has perdido el foco y has perdido la visión. Y necesitas volver a amar el reino. Amén. Alguien diga, tienes que recuperar la pasión. Tienes que recuperar la pasión. Tienes que recuperar el fuego. Tienes que recuperar el Tienes fuego. que recibir el reino de Dios. Tienes que recibir el reino de Dios. Y tu vida va a cambiar. Vida va a cambiar, aleluya. Wow. Fíjense bien. Verso 20. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios?
Sanó su alma. sanó su cuerpo Sanó su y cuerpo. sanó su espíritu. Sanó su espíritu poderoso. La sanidad que solo afecta el cuerpo no es sanidad en el reino. Lo voy a repetir. La sanidad que solamente afecta el cuerpo no de ninguna manera es la sanidad de Dios. La verdadera sanidad de Dios afecta el cuerpo, afecta el alma y afecta el espíritu. Si Dios salvó tu cuerpo pero no salvó tu alma, ese no fue Dios. Porque Dios, como salva el cuerpo, salva el alma y salva el espíritu. Si la salvación para ti solamente es levantar la mano y decir acepto a Cristo, eso no es salvación. La verdadera salvación es la salvación del cuerpo, del alma y del espíritu. Amén. Entonces Cristo salva, diga, el cuerpo, salva el alma y salva el espíritu. Cristo libera el cuerpo, libera el alma y libera el espíritu. Cristo perdona el cuerpo, el alma y el espíritu. Diga conmigo, gracias Señor. Gracias, Señor. Y él responde, en el verso 21, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado y creció. Dile que está a tu lado, si has recibido el reino, tienes que echarle levadura. Amén. Para que crezca. Aleluya. De nuevo, tienes que echarle levadura. Tienes que echar levadura Para que crezca. para que crezca. Aleluya. Se infle. Poderoso. Necesitamos que el reino de Dios crezca. Por eso es necesario que yo mengue para que Él. Dígalo de nuevo, es necesario que yo mengue Venga para para que que Él Él. crezca. Para que Él crezca. Y ya no vivo yo. Más Cristo. Ese yo que tenía levadura de orgullo, levadura de soberbia, levadura de malicia. Ya no vivo yo, más Cristo. Vive en mí. Aleluya. Y es Cristo el que tiene levadura. Yo. Esa es una persona que tiene mucha levadura en la carne. Santo. Pero cuando pones en primer lugar al Señor y le das el lugar al Señor, te quitaste tu levadura y hiciste que el nombre del Señor creciera. Amén. El reino de Dios tiene que tener levadura. Diga levadura. Levadura Para que crezca. para que crezca. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Mi aleluya. Amén. Diga conmigo, necesito levadura. Necesito levadura. Por eso el Mesías dice, echa tu pan sobre las aguas, porque al tercer día lo vas a encontrar. Aleluya. Echa tu pan sobre las aguas. Diga conmigo, el pan en el agua crece. El pan en el agua crece. Seguro que la gente de antes pasaba, iban al río a lavar y metían el pan en el agua, porque a la hora de comer el pan crecía. Claro, crece porque se infla, pero se infla de agua. Agua se le mete, entonces tiene un peso. Y cuando te lo comes te llenas de agua. Y el pan está crecido. Y eso hace que tú te llenes. Dile que está a tu lado, echa tu pan sobre las aguas. Echa tu pan sobre las aguas, Que al tercer día lo vas a encontrar. que al tercer día lo vas a encontrar. ¿Qué quiere decir eso? Dale el reino al mundo. Dale el reino al mundo. Que al tercer día vas a encontrar la victoria, la gracia. Vas a encontrar a Cristo. Uf, qué fuerte esta palabra. Dile que está a tu lado. Poderoso. Pero cuando no hemos entendido el reino, todavía no hay levadura. Y si el reino no tiene levadura, no crece. Wow. Poderoso. Si tú vienes de una iglesia tradicional, asamblea de Dios, pentecostalista, bautista, la MMM, que es la muerte para la muerte, y todas estas cosas raras. Cuando tú vienes del sistema religioso, tú has comido la Biblia, te la han predicado, pero como no tiene reino, no tiene levadura, es un pan duro, seco.
se va a quedar asustado. Digo, wow, ¿qué pasó con su vida? Dile que está a tu lado, es que yo tengo la buena levadura. Yo tengo la buena levadura, Antes dice el tenía rey. la levadura mala. Yo tengo el mejor carro, yo tengo la mejor casa, yo soy aquí, yo soy allá, mi familia, mi no sé qué. Esa es la levadura de la carne. Antes me llenaba la boca hablando de mis cosas de mí. Ahora me lleno la boca hablando del Rey de Dios. Amén. Porque la levadura que tengo no es la levadura de la carne, sino la levadura de Dios. ¡Ya lo digo yo! Cristo vive en mí. Dile que está a tu lado, me gusta el reino. Me gusta el reino. Dile, no me entiendes lo que gusta. No le entiendo. Sí, hay gente que habla bonito, pero no entiende nada. Amén. Dile que está a tu lado, aleluya. Aleluya. Hay gente que dice, habla de lo que no entiende. Pero es mejor empezar en la carne y terminar en el espíritu. Lo duro es empezar en el espíritu y terminar en la carne. Entonces, si usted no entiende el reino, repítalo, repítalo, repítalo. Aunque para usted no tiene sentido. No entiendo lo que este profeta dice, el pastor está predicando cosas que tampoco entiendo. ¿Qué es esto? Repítalo, que sea en la carne, repítalo, porque es bueno, es bueno comenzar en la carne y terminar en el espíritu. Pero qué terrible es comenzar en el espíritu y terminar en la carne. Qué duro es para un rico morir pobre. Pero qué maravilla es para un pobre morir rico. Qué bendición. Entonces, si estoy en la carne, yo voy a repetir tu reino. Te voy a decir la verdad, no entiendo ni guayaba, ni limón, ni maradón, ni mango. No entiendo nada, pero voy a repetir. Aleluya. Hasta que esas palabras tomen vida en mis oídos, vida en mis ojos, que me rompan mi entendimiento. Trae un machete, córtame el cerebro y dame una limpieza cerebral. Dame. Aleluya. Sí, nosotros venimos de una tradición, hijos del diablo, hombres del diablo, los pecadores, los adúlteros, van para el infierno. Ese es el mensaje donde venimos, un mensaje vacío, estúpido, y de tonto ignorante, y de ignorante idiota. De ahí venimos, de ese tipo de mensajes. Hijos del diablo, para el infierno, la gente, amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué amén ni qué gloria a Dios ni qué aleluya? ¿Quién eres tú para mandar al infierno a la gente? Señor no dijo busquen primero el infierno, el Señor dijo busquen el reino de Dios. El Señor dijo no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha dado la gana de darles el infierno. Él dijo no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le dio la gana de darles el reino. Amén. No hay necesidad de predicar el infierno para aquí. Porque usted me lleva a la casa del vecino y me diga, el vecino tiene esta propiedad, tiene esta y esta. A mí no me importa. Yo no voy a hablar de lo que tiene el vecino o de lo que le pertenece al vecino. Yo voy a hablar de lo que me pertenece a mí. Amén. Yo no me tengo que enamorar porque el vecino se compró casa. No voy a criticar, me voy a alegrar porque Dios lo ha bendecido. Pero no voy a poner los ojos ahí. Porque cuando tú pones los ojos en tu primo, en tu hermano que le está yendo bien y a ti te está yendo mal, lo que vas a lograr es amargarte. Entonces quita los ojos de lo que está haciendo tu tío, tu primo. Y dice, Señor lo bendigo. Y bendice lo que le vaya bien. Porque yo me puedo enfocar allá. Porque voy a entrar en depresión dándome cuenta que tengo 35, 40, 45. Y ellos tienen más que yo. Y me voy a marcar. Entonces voy a retirar los ojos de ellos y los voy a poner en ti, Señor. Amén. Entonces cuando el pastor predica que el infierno, yo tengo que ir a acercar y decirle al pastor, disculpe, no tengo mensaje de predicar porque yo el infierno. Aquí no estamos impíos, somos hijos de Dios. ¿Usted me está hablando del infierno? Yo no sé quién está predicando. A decir a su mujer que la vez que va a hablar del infierno, pero predicar eso en la casa porque no es. Aquí no. No prediques el infierno porque no es mío. No perdamos el tiempo
hablando de cosas que no me pertenecen. Amén. Ya voy hablando aquí a una mujer que es mujer bonita, mujer en el pecho, mujer en la cara, mujer en los ojos. Siempre es la mujer del vecino, la mujer ajena. ¿Qué gano yo diciendo que aquella mujer es bonita? ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo hablando de lo que no es mío? El Señor no me dijo que el infierno era mío, ¿para qué diablos hablo del infierno? Lo que yo voy a hacer, diga conmigo lo que yo voy a hacer. Lo que yo voy a Es hacer. que le voy a mostrar el reino a esta generación, para que esta generación cuando conozca el reino no peque. Amén. Y cuando esta gente conozca el reino, nunca el infierno será su destino. Amén. Porque en honor a la verdad, el infierno no fue hecho para los hijos de Dios. El infierno tiene un heredero y es el diablo. Profeta Jaime, usted no hay infierno. Claro que hay infierno, pero no es mío, pues. ¿Y yo para qué voy a gastar tiempo hablando de lo que no es mío? De nuevo, ¿para qué gastar tiempo en lo que no es mío? No es mío. Y nunca será mío. De nuevo diga, nunca será mío. Nunca será mío. No es el pacto que hay entre él y yo. El pacto que hay entre él y yo es el de hablar y a ti te daré esta tierra para siempre y esta tierra restaurada. Amén. Alguien diga aleluya. Aleluya. El infierno no es mi herencia, ni el cielo tampoco. Entonces, hablar del cielo como herencia es perder el tiempo. Hablar del infierno como herencia es perder el tiempo. Ni el cielo es mi herencia, ni el infierno. Mi herencia es el reino de Dios restaurado sobre la tierra. Amén. Aleluya. Me engañaron. Bien estafado y robado, cuando tú diezmas y ofrendas y el pastor te miente con el mensaje, ha sido robado Santo. Fuerte. y estafado. Pero el que se dejó estafar eres tú, porque tú tienes la verdad en tus manos. Y el Señor dice: escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Si yo te engaño una vez, yo soy el culpable, pero si te engaño dos veces, el culpable es tú. Porque la primera vez ahí invitamos al profeta que es un estafador, es un bandido, me invitémoslo, y ya pues me engañó, y después este no me engañó. Y la otra vez, pastor, quiero que no hagas eso, no, gracias, profeta, yo no quiero que venga a mi casa porque usted es un estafador. Chao. El que se deje engañar dos veces, el culpable es él. Porque está bien que me mientas una vez, pero que me mientas dos veces, de que está a tu lado no es posible. El reino de Dios es la verdad y necesitamos oír la verdad. Miren la palabra linda, verso 20, volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? En otras palabras, esta mujer estaba enferma y estaba encorvada porque no había entrado la levadura en su cuerpo, porque no había entrado el grano de mostaza, porque no había entrado el reino. Pero el día que entró el reino, Dios creció en ella. Cuando el reino entra en la iglesia, Dios crece en la iglesia. Amén. Amén. ¿A qué compararé el reino de Dios? Y él dice: es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Y al fermentar creció. Aleluya. El problema es que creció religión, pero no creció el reino de Dios. Diga: es necesario que el reino de Dios crezca. Es necesario que el reino de Dios crezca. Verso 22, y pasaba el Mesías por las ciudades y las aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Estaba enseñando el reino de Dios, estaba predicando el reino de Dios, estaba trayendo el grano de mostaza, estaba trayendo la levadura que hace que el reino crezca. Aleluya. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Aleluya. Alguien diga: la puerta angosta. La puerta angosta. ¿Por qué la puerta angosta? La puerta angosta, ¿sabes por qué? Porque es desconocida. Nadie quiere entrar por la puerta angosta. Y más si tiene buena ropa, y si es rico, si tiene
la puerta angosta, como me va a rayar la ropa, me la va a ensuciar, me la va a dañar. Prefiero la puerta ancha para tener todo para mí a mi favor. Y el Señor dice, entra por la puerta estrecha, la desconocida, la que nadie quiere, la que nadie entiende. Ese es el reino de Dios. Alguien diga, ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. La gente piensa que la puerta estrecha es aquella que hay que vivir en santidad, en obediencia. Esa no es la puerta estrecha. La puerta estrecha es el reino de Dios. ¿Sabe por qué es estrecha? Porque incomoda a los hombres. Amén. Diga conmigo, es estrecha porque incomoda a los hombres. Es estrecha porque incomoda a los hombres. Incomoda la religión, incomoda la el religión, el sistema. sistema. Entren por la puerta estrecha, por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Diga conmigo, la puerta estrecha La puerta estrecha te obliga a botar tus kilos. te obliga a botar tus kilos. Lo digo fuerte, la puerta estrecha La puerta estrecha te obliga te obliga a deshacerte de tus kilos, a deshacerte de tus kilos, a deshacerte de tu grasa, a deshacerte de a tu grasa, deshacerte de tu iniquidad, a deshacerte de deshacerte de tu tu pecado. a deshacer de tu Pero pecado. todos entran por la puerta angosta, porque algunos son muy valedores y no pueden entrar. Y no estoy hablando de la barriga física, yo soy valedor. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una metáfora, estoy hablando de esa gordura espiritual, de esa gordura de pecado, de iniquidad, de orgullo, de soberbia, de malicia, de prepotencia, de ignorancia. Entonces, como la puerta se angosta y mi barriga está llena de tanto orgullo y soberbia, cuando quiero entrar por la puerta yo no puedo. ¿Cómo hago para entrar si la barriga no me deja? Ah, no, por ahí no entro, allá está la otra puerta, no estés ancha, aquí entro con mi barriga, con mi vaca, vamos. La puerta estrecha humilla el gobierno de los hombres. Por eso es que tenemos que entrar por el reino de Dios. Amén. Porque la puerta estrecha es el reino de Dios. Aleluya. 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 Amén. Verso 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando frente a seis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. No pudieron entrar por la puerta estrecha porque eran muy gordos. Gordos en pecado, gordos en iniquidad, gordos en inmundicia, gordos en religiosidad, gordos en maldad. Y no pudieron, y querían entrar, y a la fuerza, pero no entraron. Entonces tocaron la puerta, Señor, ábrenos. No los conozco. Ustedes nunca usaron mi Santo. locura. Ustedes nunca predicaron mi reino. Santo. Aleluya. Ah, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre profetizamos, y en tu nombre hicimos esto. Y el Señor dirá, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque aquel que tiene la verdad en la mano y no la predica es malvado. Santo. Es como el que te dice a ti, te dice, Señora, ¿dónde está la farmacia aquí? Tú sabes que la farmacia está ahí, y tú dices, está por allá, como 4 cuadras. Dile que está a tu lado, eso no es ignorancia. Eso se llama maldad. Porque conoce la dirección y no se la digo. Entonces aquel que no predica el reino de Dios es malvado. Y el Señor está diciendo que el que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. Entonces el bien es hacer, ¿qué digo? El bien es hablar del reino de Dios. Y si usted no habla del bien, usted es malvado. Entonces aquel día le va a cerrar la puerta. Poderoso. De nuevo diga, la puerta estrecha Puerta es el estrecha reino de Dios. es el reino de Dios. Que somos tan ignorantes a veces. Pensamos que estrecha está hablando de que la puertecita así es. No, el reino de Dios no es así, como el reino de Dios no es así. El reino de Dios no es El reino así. de Dios es de límites. Amén. El problema es que como el reino de Dios maneja unos estándares
de santidad, de justicia y de gloria que no todo el mundo puede entrar en ellos. Entonces por eso que la puerta es angosta. No pueden entrar los que tienen altos estándares en maldad, en injusticia, en pecado, en perversión. Cuando entran en el reino, esa puerta se estrecha para ellos. No lo dejen entrar. Entonces, por favor, quitémonos, no pensemos que estamos hablando de una puerta, imaginándonos una puerta, esta puerta así derechita. No, el reino de Dios no es así. El reino de Dios no tiene límites. Solo que en el reino de Dios se manejan estándares de justicia, de obediencia, de santidad, de amor, de gracia. Y si nosotros no tenemos esos estándares del reino, somos muy barrigones y no podemos entrar por esa puerta. Entonces vamos a tener que tocar la puerta y decir: Señor, yo soy el profeta Jaime Chávez, viajé más de 100 países, llené estadios, salvé muchas almas, escribí muchos libros. ¿Te acordás, Señor, que me hice muchas vigilias? ¿Te acordás, Señor, si yo oré por una niña que tenía sida a los 6 añitos y iba a morir y el Señor la sanó? ¿Te acordás, Señor, que yo oré por esa niña y se salvó? ¿Te acordás, Señor, que yo hice esto y esto y esto y esto? ¿Quién eres que no te conozco? Trabajaste para la Asamblea de Dios, trabajaste para la Bautista, trabajaste para la Pentecostal, trabajaste para la muerte para la muerte de la M+M+M, pero nunca trabajaste para mí. Santo. No te conozco. Santo. Señor, pues si yo predicaste el mensaje de tu denominación, pero nunca predicaste el reino de Dios. Por eso que tu mensaje no tiene levadura, mi mensaje crece y en ti mi mensaje nunca creció. Wow, fuerte. Dile que está a tu lado, esta palabra es fuerte. ¿Cuánto pagamos para entrar? Deberían haber cobrado 2.000 soles como mínimo para esta conferencia. No, en serio. Son perlas. Usted está en este momento como uno de los profetas más fuertes Así en el tema es. del reino. En los eventos que yo voy cobran hasta 500 soles para que la gente entre. Poderoso. No le han cobrado nada, está de gratis y encima están algunas sillas vacías. Y encima se van criticando. Hay gente que me hace una trompada para que se alinee. No dale valor al reino de Dios. Alguien diga valor al reino de Dios. No estoy enojado, estoy alegre. Usted acaba de cenar y descansó de ti. Alegre, pues. No estoy enojado. Tiene que dar el tiempo que no estoy enojado. Solamente estoy emocionado. Entonces, dile que está a tu lado, necesitamos el reino de Dios. Necesitamos el reino de Dios. Verso 26, entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirán: por digo que no sé de dónde soy, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Y ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos. Santo. No está diciendo cuando veas a Abraham en el cielo, cuando veas a Isaac en el cielo. No, está diciendo cuando veas a Abraham, a Isaac, a Jacob en el reino de Dios restaurado sobre la tierra, y vosotros quedaréis fuera. ¿Y por qué menciona a Abraham, a Isaac y a Jacob? Porque esos hombres nunca vieron el cielo, esos hombres siempre vieron al invisible. Siempre siguieron su voz y obedecieron su palabra y hablaron de su reino. ¡Wow! Porque vendrá del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentará en la mesa en el reino de Dios. Alguien diga: se sentará en la mesa en el reino de Dios. Se sentará en la mesa del reino de Dios. Y aquí que hay postreros que serán primeros, y hay primeros que serán postreros. ¿Sabes por qué? Porque tú fuiste el pastor de ellos, pero tú no hablaste de mi reino. Pero a ellos se les reveló mi reino, y ellos serán primeros. Aleluya, poderoso. Cuando la Biblia dice que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros, está hablando de grandes pastores que predicaron durante toda su vida, pero nunca predicaron el reino. Pero tú, que aceptaste a Cristo con ellos, en el camino se te reveló el reino, entonces tú serás primero que ellos. Por eso la Biblia dice que en aquel día las prostitutas van a ir adelante. Cuando habla de prostitutas no está hablando de que se cuenta con los hombres. El término de prostituta es una meretriz que tiene relaciones sexuales con muchos hombres. Porque para que una mujer lleve el título de prostituta es porque tuvo que haberse prostituido con más de uno.
Y cuando la Biblia dice que las prostitutas de adelante, está diciendo que aquellos que estaban en santería, que aquellos que estaban en hechicería, que aquellos que estaban en abominación, pero que conocieron el reino de Dios, estarán adelante de aquellos pastores que tienen 40 años hablando y predicando cualquier cosa, pero nunca predicaron el reino de Dios. Santo. Tiene que estar a tu lado, esto es muy fuerte. Es muy fuerte. Dile a que está a tu lado, yo no sé si este Dios está loco o yo no estoy entendiendo. Pero esta palabra es muy fuerte. Dile que está a tu lado, esta palabra es muy fuerte. Te va a confrontar. En aquel día las prostitutas van adelante y las grandes señoras, las grandes esposas, que en la mente de ellas fueron mujeres de un solo hombre, se van a quedar atrás. Y las que se acostaron con 100 hombres van a ir adelante. Eso está diciendo la Biblia literalmente. Esta es una señorona que puede ser, dice, entonces, ¿de qué vale? ¿Y qué sentido tiene ser mujer de un solo hombre si a la hora del final la prostituta está adelante? Eso pregunto yo, ¿de qué sirve que hayas predicado toda tu vida la Biblia y hayas dejado de fumar, de beber y de la discoteca si no predicaste el reino? No te vas a salvar por haber predicado la Biblia, te vas a salvar por haber predicado el reino. Amén. Aleluya. No te vas a salvar porque predicaste la Biblia desde niño, te vas a salvar si predicaste lo que Él quiere que prediques. Dios no ha puesto los ojos en tu pecado, Dios ha puesto los ojos en tu mensaje. Dios no ha puesto los ojos en tu qué quiere decir esto, que tú puedes ser un pecador, pero si a la hora que Dios te manda a hablar, abre la boca, Él te perdona. Aleluya. Amén. Aleluya. Y tenemos una historia tremenda. Ciro era un hombre pecaminoso, era un hombre pecador. Pero cuando Dios habló y dijo, quiero que construyan una casa, Ciro se levantó y le dijo, Señor, yo lo voy a hacer. Amén. Y solo por obedecer a Dios, Dios se atrevió a decir que Ciro era su ungido. ¿Cómo es posible que el Eterno va a decir que Ciro es ungido? Si en la Biblia solo hay un ungido y es el Hijo. Dile que está a tu lado en la Biblia. En la Biblia Solo hay un ungido solo hay un ungido. y es Cristo. Y es Cristo. ¿Por qué Dios le dice a Ciro mi ungido? ¿Sabes por qué? Porque Ciro fue capaz de ir en contra de sus principios, en contra de su cultura y en contra de su nación y en contra de su tierra por oír a un Dios extranjero. Porque el Dios de Ciro no era el Eterno, eran otros dioses, pero Ciro escuchó al Eterno. Y cuando Ciro escuchó a Dios, quiere decir que Ciro le dio la espalda a sus dioses y le dio la espalda a su gente y le dio la espalda a sus amigos por ir detrás de un Dios extranjero para oírlo. Aleluya. Poderoso. Entonces, ¿sabes por qué el Señor le dice ungido? Porque la Biblia dice que Cristo fue obediente hasta la muerte de Cruz. No, Cristo fue obediente hasta la muerte de cruz. Por eso es que Él comparó a Ciro como a Cristo, porque Ciro fue capaz de venir en contra de su cultura, en contra de su gente, en contra de su pueblo y rechazar a sus dioses para escuchar al Dios verdadero. Aleluya. Aleluya. Entonces Dios no está detrás de que tú prediques y de que tú hables bonito, vayas a la iglesia. A Dios no le importa ni que tú prediques, ni que hables bonito, ni que seas cristiano sacerdotal. A Dios lo que le importa es que cuando Él te pida algo lo hagas. Él lo que le gusta es se llama obediencia. Amén. Dile que está a tu lado, qué palabra más fuerte, qué más romper. Entonces dígale, Señor, yo no quiero predicar bonito, yo quiero obedecer bonito. De nuevo, yo no quiero predicar bonito, quiero obedecer bonito. Quiero predicar bonito. Yo no quiero hablar bonito, yo quiero vivir bonito. Quiero vivir bonito. Amén. Es como la persona que habla de cosas bonitas y a la hora del té no tiene nada. Una persona es malvada cuando te ofrece el cielo y a la hora del té te da el infierno. Por eso yo le digo a la gente, no seamos falsos. Si tienes un pantalón, no digas que tienes 10, di que tienes un pantalón. Porque no hay nada oculto, todo se va a descubrir. ¿Para qué mentir y para qué engañar? La mentira es del diablo. Alguien diga, la mentira es del diablo. La mentira es del diablo. Entonces, ¿de qué sirve que yo hable bonito
aquella mujer o aquel hombre se va a meter en un cautiverio porque compró a una persona bonita, pero a la hora que llegó a la casa y la descubrió, ya no es bonita, sino que es fea. ¿Y ahora qué hago si ya la compré? Aleluya, diga conmigo, aleluya. Aleluya. Mentir es maldad. Diga conmigo, mentir es maldad. Mentira es maldad. La mentira es del diablo, porque el diablo es el padre de la mentira. Aleluya. Diga gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces el Señor está interesado en eso. Yo quiero pedir a la iglesia como profeta. Yo he venido como un amigo en la casa, decirle, necesitamos ser obedientes. Y al liderazgo necesitamos ser obedientes. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pastor, yo camino con usted hasta el día que usted haga la voluntad del Padre. El día que usted se le pide hacer la voluntad del Padre, ese día yo no estoy obligado a caminar con usted. Yo no estoy obligado a caminar con un pastor falso, mentiroso. Yo no estoy obligado, porque yo solamente le soy fiel a mi Dios. Alguien diga aleluya. Aleluya. Entonces tenemos un pacto y es caminar en obediencia. Y si el Señor les está trayendo el reino a esta casa es para que todos caminen en obediencia. Y si el Señor me está moviendo de kilómetros para venir a darle esta palabra, conociendo la situación de la iglesia, yo no soy una persona que no conoce. Ya sé que hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 personas. Y como ya vine varias veces, ya sé que hay esa gente. No vengo con expectativas de algo grande, porque ya los conozco. Y si ya los conozco, vengo a traerles algo tan valioso como el reino de Dios. Porque soy un hombre con una agenda muy fuerte. Ahorita dejé eliminado el evento en la embajada de Bolivia para estar con ustedes. Y estoy corriendo mi cuerpo a la embajada de Uruguay a hacer otra cosa. Yo soy un hombre muy ocupado en lo que estoy haciendo. Y dejo todo relegado para estar con ustedes. Y si ustedes van a agarrar la palabra del reino y se la van a meter en el trasero y no la van a entender, entonces tanto ustedes perdieron el tiempo como yo lo perdí. Y yo creo que es injusto perder el tiempo. El tiempo es valioso. Aleluya. Gracias. Entonces, esta palabra es para el liderazgo. Amemos el reino de Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Diga conmigo, amemos el reino de Dios. Amemos el reino Con de toda Dios. nuestra alma. Con toda Con nuestra todo alma. nuestro corazón. y Con con todo toda nuestro nuestra corazón. mente. Con todo nuestro Ay, ay, pero eso es herejía. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Sí, es que hablar de Dios es hablar de su reino. Y hablar de su reino es hablar de Dios. Cuando tú llamas al reino, tú llamas a Dios. Cuando tú rechazas el reino, tú rechazas a Dios. Santo. Poderoso. Por eso no dice, busquen primero a mi Padre, búsquenme primero a mí. Él dice, busquen primero. Oye, Señor, ¿qué está pasando? ¿Cómo me dices que busque primero el reino si yo tengo que buscar primero a Dios? Lo que yo tengo que entender es que hablar del rey es hablar del reino. Hablar del reino es hablar del reino. Cuando tú vas a la casa del rey y le critican la mesa y dicen, esta mesa está fea, los que están trabajando con el rey dicen, tápenle en la cara porque él va a perder la cabeza. Porque criticó la mesa del rey. Y criticar la mesa del rey es criticar al rey, como dar una trompada al rey. Agárrenlo Santo. y córtenle la cabeza porque criticó la mesa. Todo lo que hay en el reino del rey representa al rey. Y si yo lo ataco, automáticamente ataco al rey. Entonces cuando él dice, busquen primero el reino, está diciendo, busquen el reino. Usted diga conmigo, el reino es la personificación del rey. La personificación del Y reino. el rey es la personificación del reino. Lo voy a decir más sencillo, el reino es la cara del rey. Y el rey es la cara del reino. Lo voy a decir más sencillo, el reino es el corazón del rey. Y el rey es el corazón del reino. El reino es la reputación del rey. Y el rey es la reputación del reino. Hablar mal del reino es atacar y calumniar la reputación del reino. Santo. Aleluya. Dile que de otro lado esta palabra es muy fuerte. Por eso es Mateo 6:33.
El primer mensaje del Mesías: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino ha llegado. Aleluya. Entonces necesitamos tener estos principios guardados en nuestra vida. Y en aquel día le dirán: Señor, háblanos, Señor, Señor, en tu nombre. Y él dirá: no te conozco. Señor, yo soy el presbítero de la Asamblea de Dios, no te conozco. Trabajaste para tus protocolos, trabajaste para tu denominación, trabajaste con tus reglamentos, pero nunca trabajaste para mi reino. Fuiste fiel con el presbítero y el ejecutivo, pero no fuiste fiel conmigo. Aleluya. Santo. Busque primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ya conmigo recibo esta palabra. Recibo esta La palabra. tomo en mi espíritu. Lo tomo en mi Dígame: espíritu. levanto. Me levanto. Crezco. Crezco. Con un espíritu de crecimiento. Con un espíritu de crecimiento, de expansión. Profetizo crecimiento. Profetizo expansión, crecimiento, expansión, riqueza, riqueza, y gloria. Aleluya. declaro que se va la apatía, que se va la indiferencia, que se va la rebeldía, que se va la pasividad, que se va el espíritu del bloqueo y que viene tu reino a esta casa. Profetizo y con el equipo mañana. Creo que vamos a tener pastor a qué horas. 1:30 y después en la tarde. Y ahí corrido. Yo espero que vengamos y que tengamos preguntas. Anote las preguntas en un libro. Porque yo vine para eso. Sí. Buenas noches, presbítero. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Quiero que me aclare el relato que estaba relatando sobre la mujer encorvada. Sí. Estaba hablando de un pueblo viniendo de la religiosidad que es Israel. Y en Efesios 5, 25 al 27 me dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, Sí. a fin de presentarla a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y sin mancha. Entonces, no hay que la iglesia sea una iglesia idólatra, una iglesia religiosa, porque no sería iglesia. Porque aquí en Efesios me está diciendo que Cristo se entregó por ella, Sí. la purificó, la santificó, Sí. la hizo gloriosa, ¿no? Sí. Entonces, esta es la iglesia. No Esa es es la iglesia pura, pero si usted estudia, por ejemplo, en Israel, cuando el Señor le dio carta de divorcio. El Señor le dio carta de divorcio a Israel. Y cuando un hombre le da carta de divorcio a una mujer, ¿por qué es? ¿Alguien sabe por qué se le da carta de divorcio a una mujer o a un hombre, según la palabra? Por adulterio. Entonces la iglesia de Israel en el desierto fue adúltera, se prostituyó con los dioses. Entonces la iglesia ha venido prostituyéndose, ha venido mezclándose con Babilonia, ha venido mezclando. De hecho, 2 profetas sacaron a Israel de Egipto. 2 profetas. ¿Ustedes saben quiénes fueron? Los 2 profetas que sacaron a Israel de Egipto. ¿Usted sabe quiénes fueron? Los 2 profetas que sacaron a Israel de Egipto. ¿Alguien sabe? Moisés y Aarón. Hermano, pero No, permítame terminar. Moisés y Aarón sacaron a la iglesia de Egipto. Pero todos los profetas, todos los apóstoles, profetas mayores, menores, vinieron para sacar a la iglesia de Babilonia. Cristo mismo vino y nos dio. Vinieron todos los profetas y vino hasta Cristo. Y la iglesia no salió de Babilonia. La iglesia todavía vive en Babilonia. Entonces sí, hay una iglesia que desde la eternidad el Señor la escogió y es pura y sin mancha y sin arruga. Es la iglesia de la eternidad. Es la iglesia, porque hay una parte de la iglesia que no pecó, que nunca pecó, porque todo lo que sale de Dios no peca, porque la iglesia salió de Dios. Acuérdense que cuando Adán durmió, Eva nació, y Eva representa a la iglesia. Pero acuérdense que cuando Cristo murió, la iglesia nació. El día que le metieron la lanza
lanza, en un costado salió agua y salió sangre. Esa es la iglesia, ese es el nacimiento de la iglesia. En el nacimiento de Eva no hubo sangre porque no había pecado, pero en el nacimiento de la iglesia sí hubo sangre porque había pecado, y aquella sangre fue lo que redimió y lo que limpió a la iglesia. Entonces hay una parte de la iglesia que se ha contaminado. Hay una parte de la iglesia que se ha mezclado. Hay una parte de la iglesia que vive en Babilonia. Si usted lee el Salmo 137, van a descubrir que la iglesia estaba en los ríos de Babilonia. Y el Señor le pregunta, ¿qué haces en los ríos de Babilonia? Ahí estaba la iglesia. Y encima dijo, olvidamos las arpas, olvidamos la adoración, porque estábamos en Babilonia. ¿Qué hace la iglesia en Babilonia? Entonces hay una parte de la iglesia que se contaminó. Y es por eso que esa parte de la iglesia necesita ser restaurada. Porque la iglesia va a ser restaurada. El altar va a ser restaurado. Todo necesita ser restaurado. Por eso necesitamos el reino de Dios para restaurar todas las cosas. Entonces hay una parte de la iglesia que está oprimida. Hay una parte de la iglesia como esa mujer encorvada representa a una iglesia atrapada en la asamblea de Dios. A una iglesia atrapada en la bautista. A una iglesia atrapada en los mormones. A una iglesia atrapada en los testigos de Jehová. A una iglesia atrapada en el sistema político, en el sistema religioso, en el sistema financiero, en el sistema, varios sistemas que hay. La iglesia está atrapada. Pero es hasta que Cristo llega, que el reino llega, que aquella mujer encorvada se pone de pie. Y esa mujer representa a la iglesia. A esa iglesia que estaba atrapada en el sistema religioso de Israel. Y que se le para sacar. Porque no todos somos iglesia. No todos somos iglesia. Hay gente que ya nació para perderse. Y yo quiero que lo sepan. A mí me tocó hablar con mi abuelo. Yo tendría 14 años. No menos, 10 años. Le dije, abuelo, conviértase a Cristo. Ya están los últimos. ¿Y sabes qué me dijo? Apartate de aquí, vos mentirosos, vos y tu pastor y todos ustedes. Prefiero el infierno y escojo el infierno. Yo no quiero nada ni con Dios ni con ustedes. Claro, un niño para un niño de 9 o 10 años, 11, entre esas edades, es muy bueno. Sentir que mi abuelo me diga eso a mí. Y después verlo morir, o sea, verlo muerto en un ataúd, y aquellas palabras me quedaban resonando lo que me dijo. Y ahí entendí que hay un grupo que renunció del Señor desde el útero, que lo odió desde el útero, pero hay un grupo que lo amó desde la eternidad. Entonces hay una parte de la iglesia que lo amó, y hay una parte de la iglesia que se va a perder, porque está engordada. Porque aunque le traigamos el reino, aunque le traigamos la palabra, ellos no lo van a oír. Y esa parte de la iglesia es ese grupo que le va a tocar la puerta. Es ese grupo que sí predicó la Biblia, que sí sanó, salvó y liberó, pero que no hizo la voluntad de Dios. Entonces hay una parte de la iglesia que está contaminada. Por eso necesita la iglesia ser restaurada. Y por eso la iglesia necesita restaurar el tabernáculo de David que está caído. Y es la iglesia que tiene que hacer nosotros. Hay una parte de la iglesia que ya abrió los ojos, hay otra parte que está bloqueada. Hay una parte que entiende y otra parte que no entiende. Y es por eso que nosotros podemos decir, el Señor va a venir ya, Señor ven, Señor Jesús ven, Señor Jesús ven. Sería irresponsabilidad de parte de nosotros pedirle al Señor que venga cuando no estamos preparados. ¿Por qué le vamos a decir, Señor ven, si no estamos preparados? Un empresario no invertiría su dinero para perderlo. Y si en este momento el Mesías vuelve, la mayoría de nosotros perdemos nuestra vida sobre el reino restaurado sobre la tierra. Y no vamos a ser salvos para entrar en el reino. Por eso necesitamos, bienaventurado aquel que cuando su Señor vuelva lo vaya haciendo así, lo vaya trabajando para la expansión del reino de Dios, para la restauración de Dios. Entonces sí hay una parte del cuerpo de Cristo, que es la mujer encorvada. Y para eso viene el Mesías para levantar. Bueno, esto, la Biblia dice que la iglesia, el nacimiento de la iglesia surge en el día de Pentecostés, cuando estaban reunidos los 120. No, ahí no nació la iglesia. La iglesia se despertó. Se inauguró con la llegada del Espíritu Santo y todos fueron. La iglesia no nació en Pentecostés. La iglesia nació con la muerte del Hijo. Cuando el Hijo murió, la iglesia se levantó. La iglesia sale de la vida de él. La iglesia es la que sale cuando le meten la lanza en el costado. Ahí sale sangre, sale agua, es el nacimiento de la iglesia. Porque ahí la iglesia fue redimida. Ahí la iglesia fue restaurada. Ahí la iglesia fue salva con la sangre y la vida del Cordero
Amén. En Pentecostés la iglesia no nació. En Pentecostés la iglesia cambió su lenguaje, cambió su cultura. En Pentecostés la iglesia entendió el mensaje del Mesías. Por eso nos mandó a Pentecostés, para que el Espíritu Santo les recordara todo lo que yo les he dicho. Es necesario que vayan a Pentecostés, para que el Espíritu Santo les recuerde todo lo que yo les he dicho. Entonces, ¿qué pasó en Pentecostés? En Pentecostés la iglesia entendió el mensaje del Mesías que no lo habían entendido. En Pentecostés la iglesia cambió el lenguaje, porque cuando Dios te cambia tu forma de pensar, Dios te cambia tu forma de hablar. Y lo que pasó en Pentecostés, esa llama de fuego que se reposó en la cabeza, les cambió su cultura, y al cambiar tu cultura cambia tu lengua. La primera cosa que hace un rey cuando va a tocar un territorio hace dos cambios. Número uno, cambia la lengua, y número dos, cambia la moneda. Como señal de que ese pueblo me pertenece. Le cambio la lengua y le cambio la moneda. En Pentecostés el rey les cambió la forma de pensar, y cuando les cambió la forma de pensar, les cambió la forma de hablar, y hablaron el lenguaje del reino, hablaron el lenguaje de Dios. Entonces en Pentecostés no nace la iglesia. En Pentecostés la iglesia entiende el mensaje que el Mesías les trajo y que ellos no lo habían entendido. Pedro no entendía nada. Es como cuando le predicamos a la gente dice: yo no entiendo nada, eso es herejía que está hablando este hombre. No entienden nada porque se codiaban, los apóstoles se codiaban, no entendían el mensaje del Mesías. De hecho, el Mesías muere y resucita y se queda 40 días para hablarles del reino. Y aún ahí hablando del reino, ellos no entendían nada. Es por eso que Pedro volvió a pescar y todos los apóstoles volvieron a hacer las cosas que hacían antes. ¿Por qué? Porque no habían entendido el reino, no habían entendido el mensaje. Pero el día que llegaron a Pentecostés, el Espíritu Santo, ellos fueron bautizados en Espíritu Santo y fuego. Porque hay dos tipos de bautismo. Esto es muy profundo, pero hay dos tipos de bautismo: bautismo en aguas y bautismo en fuego. Jesús no bautiza en agua, pero que tú no vas a ver, Jesús no bautizó a nadie. Nunca vas a ver en la Biblia que Jesús bautizó por inmersión en el agua. El que bautizaba era Juan. Entonces, el único que bautiza en Espíritu Santo y fuego es Cristo. Pero hay dos tipos de bautismo: el bautismo de Juan, que es para pecados, y el bautismo de Jesús, que es para la entrada en su reino, para la entrada en su mensaje, para que su palabra sea firme en los corazones. Entonces, en Pentecostés la iglesia entendió el mensaje de Cristo, y ahí se levantó Pedro. Y tú vas a ver a Pedro que no es el mismo Pedro. Se levantó hablando de aquello que había oído de su maestro, pero que no lo había entendido. Y en Pentecostés él lo entendió, porque se le rompió su antigua manera de pensar y él recibió el reino de Dios. Lo mismo que pasó con Saulo cuando se encontró con Jesús. Saulo no era un demonio. Aquel que me diga que Saulo era un demonio, le doy una patada. Saulo no era un demonio. Saulo era un rabino, un hombre que conocía la Biblia de una manera total. Era un hombre temeroso de Dios, respetuoso de Dios, era un hombre santo en nombre de Dios. Solo que él no se le había revelado a la cruz, no se le había revelado a Cristo, no se le había revelado el reino. Entonces era celoso, pensaba que los discípulos eran unos confundidos, unos sectarios y una gente rara, y él los agarraba, los metía presos por amor al Eterno. Es por eso que el Eterno dice: Saulo, Saulo, y él dice: Señor, ¿por qué me persigues? Cuando el Señor le dice: ¿por qué me persigues?, le está queriendo decir: ¿por qué me persiguís si son mi siervo, son mi servidor, me servís? ¿Por qué me persiguís? Señor, ¿quién eres tú? Yo soy el que tú persigues. Santo. Yo quiero decir que Saulo era el nombre de Dios, no el demonio. Los pastores que siempre están más perdidos que la vida loca, el nombre de Dios. Solo que no se le había revelado la cruz, no se le había revelado el mensaje del Mesías, no se le había revelado el Mesías. Y como no se le había revelado, el Mesías se le apareció en el camino y se le reveló. Es por eso que cuando los apóstoles confrontan a Pablo, porque los apóstoles lo rechazaron, porque nosotros somos los apóstoles del portal, ¿y tú quién eres? Pero Pablo les dio en la cara y les dijo: ese Jesús se me reveló en el camino y me dijo esto y esto y esto. Y todos, Pedro y todos se postraron y adoraron, porque se dieron cuenta que verdaderamente el Mesías se le había revelado. Entonces, es importante que tengamos conocimiento de la Biblia. Aleluya. Si no tenemos conocimiento de la Biblia, vamos a estar confundidos. Entonces, la iglesia no nació en Pentecostés. La iglesia nació el día que Jesús murió. En ese momento la iglesia nació, porque todo lo que nace de Dios no peca, todo lo que nace de Dios es santo. Por eso que nosotros salimos de Dios, y todo lo que sale de Dios es Dios. Así como
nosotros somos hijos de Dios, somos uno con Él. Entonces en Pentecostés, sí, la iglesia entendió el mensaje del Mesías. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Qué pena que está, porque recuerdo la pregunta, pero el Espíritu Santo no es un calumniador como nosotros los pentecostales, también soy pentecostal, no los pentecostales lo hacemos. Me voy de esta iglesia porque el Espíritu Santo me reveló que me tengo que ir. Mentiras, es una calumnia del Espíritu Santo. Y blasfemia, y todos los que blasfeman contra el Espíritu Santo no van a ser perdonados. Entonces, el Espíritu Santo no está aquí para revelarte quién es tu marido ni quién es tu mujer. El Espíritu Santo no está para esos cuentos chinos. El Espíritu Santo está aquí para activarte y recordarte todo lo que el Mesías te ha dicho. Solamente para eso. No los dejaré huérfanos. Me iré y les dejaré otro consolador, y Él estará con vosotros. Y Él les guiará toda la verdad, y les enseñará y les repetirá todo lo que yo les he dicho. No les va a decir ni un poco más ni un poco menos, solo lo que yo les he dicho. No sé, el Espíritu Santo no está para cambiar, ni para decir, ay, el Espíritu Santo dice que esta es mi esposa. Ese no es trabajo del Espíritu Santo. Que te gustaron los pechos de ella, la cara de ella, el cuerpo de ella, acéptalo. Te gusta, si me gusta, y Señor, dame permiso para andar con ella, esa es otra cosa. Pero decir que el Espíritu Santo me reveló que tenemos es una calumnia y una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque no hemos escudriñado la palabra y porque no hemos leído la palabra. Entonces, hay una parte de la iglesia, amada, que está contaminada. ¿Verdad? Pero ese es el trabajo de los hijos de Dios. Ese es el trabajo del reino, la restauración de todas las cosas. Y cuando habla de la restauración de las cosas, está hablando de la iglesia, está hablando del altar, está hablando de la adoración, que tienen que estar restaurados. Adoración, altar y la iglesia tienen que estar restaurados. Y una vez que eso sea restaurado, va a ser restaurada la tierra. Pero ¿cómo la tierra va a ser restaurada si la iglesia no ha sido restaurada? En este momento la iglesia no está. Hay una parte de la iglesia que entiende, hay otra parte de la iglesia que no entiende. ¿Verdad? Y eso es lo duro. Lo importante es que conozcamos el reino de Dios. Yo aprendí a leer en la Biblia. Conocí al Señor a los 6 años. Entonces mi vida fue entregada a la palabra. Así que conozco la palabra. Tal vez no me la sé así de hablar porque ya soy viejo y algunos versículos se olvidan. Pero conocemos la palabra. Imagínense, este año estoy cumpliendo 40 años de ministerio profético. De ministerio. De conocer al Señor más porque el otro año cumplo 50 años de vida biológica, pero 40 años de ministerio. Trabajado como servidor del Padre, con errores, con altos, con bajos, y me siento orgulloso de cometer errores. Me siento orgulloso de tener grietas y falencias en mi vida, porque eso me obliga a estar de rodillas delante de Dios. ¿Verdad? Entonces, eso es una gran bendición. Entonces, para cerrar este momento, y bueno que usted entienda eso, hay una parte de la iglesia que necesita ser restaurada. Hay una parte de la iglesia que está contaminada. Hay una parte de la iglesia que está encorvada. Y para eso es el mensaje del reino, para que la iglesia se ponga de pie y vea hacia el frente. ¿Puedo hacer una pregunta? Háganlo. El reino de los cielos